Hola, soy Dani y te doy la bienvenida a la Sociedad de los Libros. En esta ocasión te hablaré de un libro que leí entre abril y mayo que sigue muy presente al día de hoy. Fue un libro especial que definitivamente marcó un antes y un después en mis lecturas y por eso, entre algunas otras cosas que te mencionaré a continuación, me hace mucha ilusión compartirte un poco de él. Se trata de El Aleph de Jorge Luis Borges, una recopilación de 17 cuentos publicados por primera vez en 1949. Antes de leer este libro, pensaba que en un libro adictivo, la única manera de saber más de él era pasando las páginas más rápido, siempre queriendo saber el final sin querer que la historia terminara. Con el Aleph descubrí otra manera de avanzar en una lectura adictiva. Claro que quería saber cómo continuaban las historias, pero quería tener tiempo para pensar en lo que estaba pasando, y esto me llevó a las pausas. Algunas eran marcadas por el tiempo, y otras eran marcadas por mí. Detenía la lectura al terminar un párrafo, o incluso en medio de él, y reflexionaba sobre lo leído todo el día. La mayoría de las veces retomaba la lectura al día siguiente, pero en ocasiones decidía que un día no era suficiente, y me tomaba más antes de volver a la lectura. Y cuando lo hacía, el proceso se repetía. Avanzaba poco en cuanto a páginas, pero los pensamientos lo hacían tan rápido que aún no puedo creer que tuve la oportunidad de leer un libro así. Antes de esta lectura, mi conocimiento de Borges se limitaba a un escritor argentino muy conocido, cuyos cuentos eran más que buenos, pero después de leerlo aún sin saber datos biográficos variados, pienso que el acercamiento es mayor. Ya no solo es un escritor argentino con cuentos increíbles, ahora es una persona talentosa, altamente intelectual, cuya mente espero comprender algún día. Tras esta introducción, profundizaré en la estructura del libro. No te hablaré de los relatos aún, pero contaré algunos datos generales que permiten identificarlos como cuentos de Borges. Como mencioné anteriormente, el libro se compone de 17 cuentos, con temáticas, personajes y espacialidades diferentes. Lo que los une es lo adictivo de sus historias y lo intrigante de sus temas principales, además de las referencias históricas tanto a batallas y lugares como a personas. Ahondando en el punto final, las referencias utilizadas me recordaron en cierta manera a El último hombre de Mary Shelley. En este libro, la autora mencionaba nombres antiguos de regiones como Inglaterra y Grecia, y viajaba por toda Europa, haciendo referencias a autores antiguos y románticos, garantizando un recorrido intelectual con su personaje principal, Lionel Verney. En los cuentos del Aleph, Borges aplica estas menciones a un nivel mucho más profundo, y la razón tiene que ver precisamente con la variabilidad de escenarios en que se desarrollan sus cuentos. Si el protagonista se encuentra en Argentina, el autor utilizará expresiones propias de la región, mencionará ríos y calles características. Si por otro lado se encuentra en la Edad Antigua, los nombres de las regiones cambiarán, por los utilizados en aquella época, y así para diferentes locaciones. En relación a esto, algo logrado a la perfección fue la construcción del ambiente en cada cuento. Por más diferente que sean sus temáticas, esto es una constante en todos ellos. Otra característica importante tiene que ver con los personajes históricos mencionados en los cuentos. Algunos de ellos son filósofos como Platón, Aristóteles y Averroes, autores como Homero, Hesiodo, Plinio el Joven, Plinio el Viejo, hasta el mismo Borges, guerreros como Drokulf, Arminio o Alejandro Magno, incluso Otto Dietrich zur Linde. La aparición de estos personajes puede limitarse a menciones y referencias o ir a otro nivel y convertirlos en protagonistas de las historias. Los temas abordados en los cuentos son el tiempo y la historia, con sus respectivas direccionalidades y sentidos, el infinito, la circularidad, la teología, la vida, la obsesión y la cordura, la comunicación y el lenguaje, entre muchos otros que en este momento no consiguen llegar a mi memoria. Mencionados unos cuantos puntos generales, te daré una breve sinopsis de mis relatos favoritos, que fueron muchos. El Inmortal es el primer cuento, y nos presenta un protagonista enigmático, no porque intente serlo, más bien porque no hay otra manera de ser después de haber vivido tanto tiempo. Su historia comienza en la antigua Roma, explicando cómo adquirió aquella condición, y termina en 1929 aproximadamente, con las conclusiones de su larga vida y la explicación de su búsqueda final. Este relato fue de mis favoritos, porque presenta otra cara de la inmortalidad. Además se enfoca en la memoria y en la veracidad de la verdad. Las primeras pausas que hice tuvieron lugar en este cuento, y en una de ellas relacioné el texto con El inmortal mortal de Shelley, que te mencioné en un video anterior. En la caja de la descripción te dejo una redacción con algunas ideas respecto a ambos, similitudes, diferencias y en general algunas reflexiones. Te recomiendo que la revises únicamente si has leído ambos relatos, para no arruinarte la oportunidad de una primera aproximación a ellos. El siguiente cuento, Los teólogos, narra una rivalidad latente entre dos intelectuales de la religión en los tiempos de juzgar herejías. Ambos, Juan de Panonia y Aureliano, como fieles de la teología cristiana, defienden un camino recto hacia Dios, una única direccionalidad de la historia, y castigaban cualquier creencia circular. Aureliano, siempre con la intención de vencer a Panonia, escribió argumentos de gran extensión, mientras que su contrincante lo vencía con subjetividad y pulcritud. El giro de la historia llega con 20 palabras que en su ardua investigación Aureliano encuentra en los textos de Panonia, 20 palabras que podrían condenar a su rival para siempre. Temas centrales en este cuento son la moral, la confrontación de los opuestos y la direccionalidad de la historia.
Abajo te dejo un link con un análisis y nuevamente te recomiendo leer el cuento antes de revisarlo. Pasamos a otro relato, la historia del guerrero y la cautiva, cuyo argumento es la adaptación de extranjeros a una cultura nueva. Adoptar tradiciones de un nuevo lugar implica olvidar otras del lugar de origen, pero independientemente del tiempo que pase, nunca se olvidarán del todo, y esto es lo que diferencia a un nativo de un extranjero. En el cuento se habla de Droculf el Bárbaro, un guerrero lombardo que en el asalto de Ravenna, entonces parte del Imperio Romano, decide defender la ciudad y luchar contra los suyos. Rumbo al final también se menciona la asimilación cultural de una chica inglesa a la vida rural de Buenos Aires. Abajo te dejo un texto donde Kenneth Martínez de Cierul escribe, cuenta un poco acerca de su libro favorito, Droculf el Bárbaro. En el siguiente cuento, biografía de Tadeo Isidoro Cruz, sucede algo similar a lo narrado en la historia de Droculf, pero con un giro interesante que de contarte ya no lo sería tanto. Después se presenta el relato de Emma Suns, quien tras enterarse de la muerte de su padre lleva a cabo un plan de venganza, donde la verdad y la temporalidad son los protagonistas. Otro de mis grandes favoritos es La Casa de Asterión, donde Borges toma la voz del Minotauro para contarnos la historia que conocemos desde un punto de vista diferente, y aunque es de los relatos más cortos, leerlo fue muy interesante. El próximo relato, La Otra Muerte, presenta la historia de Pedro Damián y el misterio en torno a su muerte. Algunos aseguran que murió como un señor en provincia, mientras que otros recuerdan su valerosa muerte en la batalla de Masóller a los 20 años. El narrador muestra las pistas que recaba sobre ambas versiones y su conclusión final sobre el destino de aquel hombre. Aquí intervienen el tiempo, la memoria y la maleabilidad de los recuerdos en un misterio difícil de resolver. En el cuento Deutsches Requiem, Borges toma la conciencia del general alemán Otto Dietrich zur Linde, quien en la noche previa a su ejecución contará los hechos que lo llevaron a terminar en aquella celda a finales de la Segunda Guerra Mundial. Temas recurrentes aquí son las mutaciones de la historia, la abolición, la aceptación del destino y los límites de la maldad y la piedad. En relatos como este, donde Borges toma personajes históricos como protagonistas, los giros de trama se vuelven doblemente interesantes, porque, para entender el cuento, es necesario conocer la historia de aquellos personajes, y en mi opinión, leer el cuento también te ayuda a entender, de cierta manera, la historia registrada. Otro de estos relatos es La Busca de Averroes, donde el filósofo andaluz vanamente intenta comprender la poética de Aristóteles. Averroes ha logrado entender la gran mayoría del texto, pero dos palabras centrales lo vedan de comprender en su totalidad lo escrito. Borges en esta ocasión explora las derrotas y los malentendidos, así como los límites de comunicación entre culturas. Si quieres profundizar en su análisis, te dejo un artículo sobre el cuento aquí abajo. Tras presentarte algunos cuentos, haré una pequeña pausa para decirte que, conforme pasan las páginas en este libro, los relatos se vuelven más interesantes, y lo maravilloso y sorprendente a la vez es que si se leyeran al revés, empezando por el Aleph en dirección hacia el inmortal, el efecto sería igualmente percibido. Dicho eso, continuemos con más relatos. En el Zahir se abordan las obsesiones. Para el protagonista, la obsesión se presenta como una moneda de Buenos Aires, un zahir, que tras recibir se ha convertido en centro de sus acciones y pensamientos. En un intento de encontrar el sentido de lo ocurrido y no perder la cordura, el protagonista hace un recorrido por el significado de famosas monedas de la historia, y de ahí reflexiona sobre la verdadera realidad, la percepción y la posible finalidad de haber recibido aquel objeto. En el cuento siguiente, La Escritura del Dios, viajamos a la conquista de Mesoamérica en tiempos de Alvarado, donde el brujo Sinacán, encerrado en una prisión circular oscura, intenta descifrar un mensaje en compañía de un jaguar. Dicho mensaje será capaz de otorgar un poder absoluto y de resolver múltiples misterios. El hit está en saber dónde se encuentra y poder darle sentido. Este relato es diferente a los demás porque no se viaja a la antigua Grecia en Europa, tiene lugar en América Antigua, y temas como la percepción del tiempo, el infinito y el universo aparecen para darle el toque característico de Borges. Te dejo un análisis en la caja de la descripción. El siguiente cuento, otro de mis favoritos, es Abd Hakan el-Buhari muerto en su laberinto. Aquí dos amigos ingleses comentan la historia de Abd Hakan y de su primo Said, y la muerte del primero en un gran laberinto construido como protección. Dunraven cuenta la historia como la conoce, y con ayuda de Unwin puede que los misterios que han girado en torno a ella por fin se resuelvan. Este relato es muy interesante por la manera en que se resuelven los misterios a partir de detalles aparentemente sin importancia. Además se reflexiona sobre la identidad y las interpretaciones para comprender una verdad tergiversada, y cuenta con una continuación en el texto siguiente. En El hombre en el umbral, el protagonista se embarca en la búsqueda de Glencairn, un hombre temido desaparecido hace poco, y a través de la historia narrada por un anciano entenderá la suerte del hombre que busca. En este relato podemos apreciar nuevamente la circularidad de la historia en un país distinto tiempo después. El libro termina con el Aleph, el cuento que le da su nombre, uno de los relatos de mayor extensión, donde el protagonista comparte el apellido del autor, y este no es más que uno de los datos interesantes de la narración. Tras la muerte de su amada Beatriz, Borges ha convertido en una tradición visitar la casa de su familia en cada cumpleaños de ella, y cada año la cercanía con sus familiares se incrementa, hasta el punto que el primo hermano de Beatriz, Carlos Argentino Daneri, tras muchas conversaciones técnicas sobre poesía, le confía un gran secreto a Borges.
la existencia de un punto en el sótano que contiene a todos los demás puntos del universo. Hasta aquí te contaré sobre la LEP, cuento y libro. Aunque son relatos muy cortos, en ocasiones de 3 hojas o menos, contienen muchas temáticas a la vez, las cuales permiten reflexionar por horas sobre párrafos o frases específicas, y consiguen completamente dinamitar tu mente. Para terminar, no puedo más que recomendarte esta recopilación de cuentos, y decirte que puede conllevar una investigación sobre lugares, personajes u obras, pero una cosa es segura, vale mucho la pena, y al terminar el libro sabrás mucho más que al principio. Después de una lectura tan profunda en la que estuve inmersa casi 2 meses, me tomaré un descanso de la densidad del conocimiento. De momento mis próximas lecturas serán más relajadas, con ello me refiero a que trataré de no relacionarme con más secretos cósmicos tan pronto, pero con los libros no esperar sorpresas no es leer un libro, así que ya veremos. Así terminamos otra reunión de la sociedad. Espero te haya interesado el Alep de Jorge Luis Borges. Leo tus comentarios abajo. Gracias por estar aquí un día más. Nos veremos pronto. Hasta la próxima.